El día de hoy quiero compartir una palabra y espero que sea de edificación. Creo que lo voy a hacer en dos partes. Una primera parte voy a compartirla con ustedes el día de hoy. La otra, si Dios me lo permite, será el próximo domingo. Y espero poder transmitir el mensaje que el día de ayer me di a la tarea de poder estructurar la enseñanza para poder compartirla con ustedes. El tema de hoy lo he titulado Iglesia por convicción o por conveniencia. Ese es el título de la enseñanza del día de hoy. Iglesia por convicción o por conveniencia. Vamos a ir al Evangelio de Juan, vamos a ver el capítulo 11, y ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, vamos a leer versículos del 17 al 27, y después vamos a entrar de lleno a la enseñanza. Como le digo, va a ser en dos partes, y espero poder transmitir el mensaje y ser de bendición para los que nos escuchen el día de hoy y lo escuchen en los días que están por venir. Dice la palabra del Señor en el versículo 17: Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Luego hay una pregunta que él hace, y se la hace a Marta. Le dice: ¿crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. ¿Okay? Cuando nosotros leemos la Escritura, nosotros encontramos que en la Escritura hay personas que muchas veces ofrecen un servicio a Dios y que probablemente, ¿verdad?, es posible que uno de ellos, de los que se encuentren en las historias que veamos en la palabra de Dios, muchas veces vamos a ver que hay reyes, vamos a ver que hay hombres en eminencia o hombres que tal vez tienen un privilegio de ser llamados al sacerdocio o a ser profetas, ¿verdad? Los vamos a encontrar en la Escritura. Vamos a encontrar esta clase de historias, ¿verdad?, de personas que ofrecen un servicio a Dios, y algunos lo hacen con propósitos sinceros, otros probablemente no. ¿Okay? Una de las cosas que ha llamado mucho la atención cuando leo la Escritura es eso. ¿Okay? Que hay personas que ofrecen su servicio a Dios y la gente los ve y ellos están ahí
probablemente haciendo la función que se les fue llamada a hacer, pero algunos lo hacen con sinceridad y otros no. ¿Sabe que tristemente hoy, en los días que nosotros vivimos, ese acontecimiento también sucede, pasa lo mismo? Y hoy, por medio de todo lo que es medios de información que hay en el mundo, nosotros podemos darnos cuenta que vemos que hay personas que sirven a Dios con sinceridad y personas que no lo hacen, y están en las dos esferas de la sociedad. Están los ricos y están los que no son muy afortunados, que se conoce dentro de la sociedad como los pobres. Espero que me esté explicando hasta este momento. Hay ricos que de alguna manera han conocido al Señor y están sirviendo a Dios. Pero también hay algunos que aparentan servir a Dios. De la misma manera hay pobres. Dígale a la persona que está a su lado, ¿estás oyendo? También hay pobres que aparentan servir a Dios. Y otros que sí están sirviendo a Dios. Todo servicio a Dios debe de ser, escuche bien, la expresión de nuestra convicción. La enseñanza que vamos a ver va a estar en dos partes: iglesia por convicción o por conveniencia. Todo servicio que nosotros le demos a Dios dentro de lo que es el ministerio o dentro de la sociedad en la que nosotros nos movamos, cualquiera sea el llamado que tú tengas, por muy sencillo que sea a los ojos de la gente, o por muy grande que sea tu llamado, tiene que hacerse por convicción. La expresión de nuestra convicción tiene que ver con una fe que no es fingida. ¿Usted sabe que la fe se puede fingir? Yo puedo fingir que tengo fe. Y usted me ve aquí, guapo como soy, creyendo usted que estoy ungido, y probablemente lo que soy es un elocuente para hablar. Pero de unción, naranja sin pepitas. Entonces, la convicción tiene que ver con tu fe, pero tu fe no fingida. Debemos de ser movidos y motivados por la convicción cuando servimos a Dios, no por la conveniencia. Me conviene servir a Dios. Si fuera porque nos conviene, yo no sé si estuviéramos todos acá o estuviera más llena la iglesia. Vamos a definir un poquito qué es convicción y después vamos a ver también qué es conveniencia. Convicción. La palabra convicción significa, o tiene que ver con pensar, actuar sobre una verdad, sobre una creencia, sobre algo que trajo a tu vida un convencimiento. Estás convencido. Le voy a hacer una pregunta. No la tengo escrita, pero me llega ahorita a mi pensamiento. ¿Estás convencido
que te conviene servir a Dios? ¿O estás convencido porque estás o llegó la convicción a tu corazón? ¿Qué tú crees? ¿Te conviene o estás convencido? Hay una convicción genuina en ti. Mire, en nuestro caso, nosotros creo que tenemos la convicción de la existencia de Dios. ¿Cuántos están convencidos que Dios existe? ¿Amén? ¿Sí? No todos, pero bueno, por lo menos hay 4. ¿Okay? Ahora, ¿cuántos están convencidos de la muerte y la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, aunque no lo hayamos visto? ¿Están convencidos que sí pasó? Hace 8 días se celebraba, ya pasaron 8 días, ¿no? Tan rápido, ¿verdad? Y algunos de ustedes ya lo habían olvidado, pero fue hace 8 días que tomamos la Santa Cena. La convicción de que existe Dios, la convicción de la muerte y la resurrección de Jesucristo entre los muertos, del cual dice la Escritura, no lo digo yo, dice la Biblia, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que se pueda encontrar ¿qué? Salvación. Religiones hay un montón. Algunas son muy parecidas a la nuestra. Que sean las correctas, Dios lo sabe. Y todo aquel que estudia la palabra y tiene la convicción de que Dios es real y que envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Que Cristo murió por nuestros pecados, pero que la muerte no pudo vencerlo. La tumba está vacía. ¿Cuántos creen eso y están convencidos de eso? Y dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo. Nombres famosos hay un montón. Nombres de estrellas religiosas suficiente como para hacer un álbum de colección. ¿Verdad que sí? ¿Okay? Pero para que nosotros los seres humanos encontremos salvación por nuestros pecados, solo hay un nombre. No hay muchos, uno solo. Y de ese solo tú tienes que tener una convicción, que es el único. ¿Ok? ¿Pueden decir amén por lo menos? Hechos capítulo 4 versículo 12. Ahí está donde dice que no hay otro nombre debajo del cielo en el que se pueda encontrar salvación, solamente en Él. ¿Okay? Apúntelo ahí. Ahora, no es suficiente tener teología. La teología es el conocimiento o la ciencia de alguien que estudia todo aquello que tiene que ver con Dios. ¿Ok? Si hay personas con un conocimiento teológico que sobrepasa a muchos cristianos, tengo que decirlo, ¿ok? Y me perdonan si en algún momento ofendo a alguien, pero son los sacerdotes católicos. La mayoría de ellos son teólogos, ¿ok? Tienen por obligación que estudiar teología. Muchos de nosotros somos pastores evangélicos, laicos, llamados del montón. Nadie daba nada por nosotros, pero Dios nos vio en nuestra miseria
y nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, para que anunciemos las virtudes de Él, del que Él nos llamó de las tinieblas a su luz. Amén. Podemos darle un aplauso al Señor de señores. Entonces, entienda esto, ¿okay? La teología es importante, pero no es determinante. ¿Okay? No es que simplemente seas un buen practicante religioso, ¿okay? Lo que deja ver que tú tienes una convicción de lo que practicas. Porque a veces por tradición vamos a la iglesia, no por convicción. La semana pasada la mayoría de iglesias, aunque usted no lo crea, aún la iglesia tradicional se llenó. Porque hay gente que asiste el domingo de resurrección por tradición, no por convicción. Porque si fuera por convicción, no fueran solo el domingo de resurrección, estarían todo el tiempo haciéndolo. Perdón si a algo no le cayó el saco, ¿verdad? ¿Ok? Diga por lo menos ay, la hermanita que me ayuda a predicar. Entonces, no es suficiente tener gran teología, no es suficiente ser una buena persona practicante religiosa. Es necesario, debemos de estar plenamente convencidos de que Dios existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11, versículo 6, perdón. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Dios es real, Dios existe y Él es galardonador de los que le buscan. ¿Okay? Una persona de fuertes convicciones o de una fuerte convicción en su fe actúa en su teología, o sea, en su conocimiento, en aquello que va estudiando cada momento de su vida. ¿Okay? Estudia la palabra de Dios y conforme recibe entendimiento, revelación de esa palabra, esa persona que está ya convencida o que paso a paso Dios va trayendo una convicción a su vida, ¿okay? Esa persona empieza a actuar basado en su fe, a obedecer lo que sabe que es verdad. Por ejemplo, tampoco lo tengo aquí, pero todos ustedes saben que traer al Señor una ofrenda económica ni lo hace a Él más rico, ni a nosotros nos hace más pobres. ¿Verdad que no? Dios sigue siendo Dios, demos o no demos ofrenda. Pero también entendemos que lo que nosotros aportamos sirve para que este proyecto, por lo menos esta iglesia, ¿verdad? Esta congregación, tenga los recursos para pagar su renta y seguir ¿qué? Adelante funcionando. ¿Okay? A nosotros no nos tienen que convencer con una enseñanza, el diezmo no es para este tiempo, la ofrenda es para los pastores. ¿Verdad que no nos tienen que decir eso a nosotros? Contésteme, porque los que están allá afuera están oyendo. Ya. Nosotros estamos convencidos que ofrendamos primero porque estamos agradecidos con Dios por su provisión. ¿Verdad que sí? Y segundo, porque sabemos que a través de lo que nosotros aportamos, la iglesia tiene para pagar sus gastos y seguir adelante. ¿Okay? ¿El pastor en qué anda? En dos patas. En un Toyota del 2014. Por si alguien anda por ahí hablando de estupideces, ¿no? Ya. 170 y tantas millas tienen, para informarles. Porque la gente tiene muchas cosas,
en su corazón para atacar la iglesia del Señor. Y el enemigo es muy sutil, pero eso lo vamos a ver después. Entonces, una persona que tiene una convicción fuerte, ¿verdad?, actúa por lo que sabe, por lo que entiende en la palabra, ¿okay?, porque su fe se va cimentando cada día más, porque va descubriendo la verdad que hay en esa palabra, y todo lo hace por fe, porque esa persona tiene una convicción de que Dios es real. Amén. Ahora, si ¿cuántos de ustedes están convencidísimos de que Dios es real? Ok, ahora sí. Dele fuerte el aplauso al Señor. Es importante que nosotros creamos en Dios, creamos en Jesucristo como el Hijo de Dios, y que creamos en el Espíritu Santo como el Consolador, ¿okay?, aquel que está con nosotros para fortalecernos, para ayudarnos, para enseñarnos toda verdad y toda justicia a través de esta palabra. Amén. ¿Creemos eso? Sí, ok. El Evangelio, o sea, esta palabra habla de eso, que es importante creer en Dios, pero es importante, si crees en Dios, que creas en el Hijo de Dios, que es Jesucristo, ¿okay?, y que creas en el Espíritu Santo, ¿okay?, que en este tiempo habita en nosotros, se mueve en este lugar. Le damos bienvenida al Espíritu Santo. ¿Cuántos le dan una bienvenida al Espíritu de Dios? Él es, entre todos los que estemos acá, la persona más importante en medio de nosotros, porque sin el Espíritu Santo no somos iglesia. Somos un club social. Pero por cuanto Él está en medio de nosotros, somos la iglesia de Cristo. Amén. Gracias, Señor, por eso. Dígale a Él, gracias, Señor. Entonces es necesario que estemos completamente persuadidos de la verdad, especialmente en los días que vivimos, ¿okay? Es necesario estar persuadido de que tú estás siguiendo una verdad absoluta. Jesús es el Señor. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos encontrar salvación. Amén. Él es el Señor. Ahora entienda esto. Esa verdad va a operar cambios radicales en nuestra vida. Si tú te examinas y miras cómo eras antes de conocer a Cristo, antes de empezar a entender el Evangelio, y te ves hoy, después de un tiempo, yo no sé cuánto tiempo tú tengas escuchando, practicando, poniendo en práctica la verdad del Evangelio, permitiendo que Dios opere esos cambios en tu vida. Yo no sé cuánto tiempo tú tengas, pero si tú te ves hoy y miras tu tiempo pasado, yo creo que tú notarás la diferencia. ¿Cuántos saben que el Señor les ha cambiado su vida? Que esa verdad ha producido cambios radicales. Que por ese cambio radical en tu vida, algunos te dejaron. Algunos se fueron. Los que decían que eran tus mejores panas, los mejores amigos tuyos. Hoy los llaman y dicen, no, el fanático está llamando. Ya no te contestan. Amén. Dele fuerte el aplauso al Señor. Entonces, ya con todo eso, entendiéndolo, de que es Señor, su palabra, ¿verdad?, produce cambios en tu vida que te llevan a tener a ti una convicción de la existencia de Dios, de la realidad que hoy vives. ¿Okay? Tienes también que entender que hay alguien en el ámbito espiritual que no está contento, que trabajará incansablemente para perjudicar esos cambios en tu vida.
con el propósito de perjudicar tu fe, tu confianza y tu confianza en Dios y la confianza que otros han depositado en ti, porque hoy ya no eres como eras antes. Han visto un cambio radical en ti. ¿Okay? Pero hay un enemigo que trata de perjudicar ese cambio, esa convicción que hay en ti. ¿Okay? Cuando usted ve esta escena de la muerte de Lázaro, todo tiene un propósito en ese proyecto. ¿Okay? Dios no deja que pasen cosas al azar. Él sabe lo que va a hacer. Hace unos no sé cuántos años atrás o un año, yo les prediqué un mensaje respecto a esta escena de Lázaro, que creo que lo titulé 2 días más a propósito o 4 días más a propósito, no me acuerdo exactamente, pero yo les enseñé algo ahí. Pero hoy que meditaba esto, en la madrugada, el Señor habló a mi vida también y me deja ver esa escena nuevamente. Cómo el Señor permite que la muerte llegue a la vida de Lázaro. Lázaro era ¿quién? Su amigo. ¿Okay? Y no hay cosa mejor que ser amigo de ¿quién? De Dios. ¿Verdad que sí? Por causa de Él, aunque pierdas a tu mejor amigo de la vida, créeme, has ganado un amigo excelente por la eternidad. Espero que lo creas, porque todo esto que les estoy hablando ha nacido de esa enseñanza que he traído en los días anteriores. Porque si no llegamos a tener una convicción, va a aparecer alguien por ahí que va a persuadirte de que estás perdiendo tu tiempo en la iglesia y se te va a hacer fácil hacer amistad con él o con ella. Y hay personas que llegan a tu vida no para aportar algo, sino para robarte algo. Hoy yo vi algunos que ya se metieron la mala voz. ¡Ay! No estoy hablando de eso. Estoy hablando de algo mejor. Tu relación con Dios. ¿Okay? Llega el momento en que la muerte visita a Lázaro. Marta tenía razón. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Parecía que ya ella tenía cierta convicción de que Jesús es ¿qué? La resurrección y la vida. Y donde Jesús está, hay vida. Y donde Jesús está, hay una convicción de que va a haber una resurrección. ¿Podemos darle un aplauso al Señor, por favor? Pero como en ese momento literalmente Jesús no estaba, ella dijo, no hombre, se murió mi hermano porque tú no estabas. Cuando llegan esos momentos es cuando la duda también llega. Es que si Dios es real, ¿por qué no hizo un milagro? Ha sanado a miles. Según lo que he visto en las campañas de sanidad y milagros que anuncian. Y yo ayuné, oré, vigilé, le dije a todos los ancianos que llegaran, lo bañaron con aceite, la bañaron y nada, se murió, se fue. Y si no hay una convicción, ¿qué pasa? Tú flaqueas. Y dejas un camino que tal vez has avanzado por años. ¿Me estoy dando a entender? ¿Okay? Entonces ese enemigo trabaja sin cansarse. Por eso ustedes ven a Jesús hablar con Marta en un momento. Le dice, yo soy la resurrección y la vida. Pero antes de eso le dice, tu hermano resucitará.
Y le dice ella, sí, yo sé que Él va a resucitar, pero en la resurrección del día postrero. Y ahí hay una verdad que está escondida ahí que uno dice, ay, ¿será que se la digo a los hermanos? ¿Será que la van a entender en este momento los hermanos? Vamos a leerlo. Le dice en el verso 22, mas también sé que ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Y ahí Jesús vuelve y toma la palabra y le dice, yo soy. ¿De qué estaba hablando ella? La resurrección del día postrero. Ahí no dice del día final, ahí dice del día postrero. Y Jesús dice, yo soy. ¿Usted puede unir las dos cosas para entender lo que les quiero decir? En pocas palabras, Jesús le está diciendo, yo soy el día postrero. Yo soy eso que tú sabes. Yo soy eso que tú has entendido. Es aclaro, ¿ok? No yo, Él. Él le está diciendo a Marta, yo soy. Yo soy el día postrero. ¿Lo entendieron ahora? ¿Qué? Espero que sí, porque hasta a mí me costó entenderlo. Pero cuando lo entendí yo me alegré, dije, wow. De verdad, yo le decía a mi esposa, mija, todavía Dios me habla. Yo no sé cómo usted va a tomar esto, hermano. Pero hay momentos que uno como pastor siente que Dios ya no habla. ¿De verdad, pastor? Sí. Porque a veces uno tiene que tener la convicción de lo que estás predicando es por revelación. No simplemente porque tú eres un estudioso de la palabra. ¿Me doy a entender? Porque si yo vengo y solo les hablo a ustedes de lo que yo ya estudié por años, Dios no está hablando con ustedes, hermano. El que está hablando con ustedes soy yo. ¿Okay? Pero para que ustedes estén tranquilos, yo tengo que hablarles con tanta sinceridad a ustedes. A veces paso la semana, ¿cómo se dice? No afanado, ocupado en los quehaceres de mi día y de mi vida. ¿Okay? Y de mi familia, trabajando. Llego a casa cansado como ustedes. Que lo que necesito es dormir, descansar, reposar por un instante la mente. Y no es que yo estudie la Biblia de lunes a domingo, no. Pecador me van a decir ahí, farsante. No, he aprendido y yo he entendido que Dios existe. Tengo una convicción de que Él habla. Y que Él sabe la necesidad que nosotros como parte de su iglesia tenemos. Y es ahí donde yo baso mi oración. Y no son horas. Para que usted no crea que yo tengo una aura aquí. No, esa es la calva que se me ve brillosa. ¿Ok? No, son momentos en el día. Son momentos en la madrugada que se me va el sueño y ahí en la cama no puedo ni levantarme. Pero ahí es donde yo hablo con el Señor. O cuando voy manejando. Ahí yo hablo con Él. Y de ahí vienen estos mensajes. Entonces yo creo que Dios nos está hablando. Porque hace 8 días celebrábamos la muerte y resurrección de Jesucristo. Algunos dicen, no, es que no fue en abril. Yo no sé cuándo fue. Lo que yo sí sé es que Él vino y vino a morir por nuestros pecados. Eso es lo que la Biblia dice.
y que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos ser salvos. ¿Okay? No es por lo que yo sepa, o por lo que yo haga, o por lo que yo haya estudiado. Es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Por eso es que podemos ser salvos. Y de verdad, gracias a Dios por eso. Amén. Okay. Entonces, este enemigo tratará de robarte tu convicción. Marta estaba afligida. Su hermano había muerto. Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Oh, yo creo eso, dice ella, en el día postrero. Y él le dice: yo soy. Yo soy, le dice, la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo estaba Lázaro? Muerto. Okay. Y todo aquel que vive, ¿cuántos están vivos? Un grito de júbilo los que están vivos. Un grito de júbilo los que están muertos. No están vivos, están despiertos, hermano. Okay. Me gusta eso, están despiertos. Okay. Entonces dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Oh, eso también da escalofrío en el alma, hermano. Porque si algo le tiene miedo el alma de nosotros, es la muerte. Dijo el Señor que lo enterraron ayer o antier o no sé cuándo que lo están enterrando. En una entrevista le preguntaron algo respecto a la muerte. Y él dijo a la persona que lo entrevistaba: yo solo espero que la muerte no duela. Yo no sé si ustedes algún día vieron esa entrevista. Yo sí la vi porque yo soy muy curioso a veces. Y se me quedó esa frase que él dijo. Porque aún hasta aquellos que aparentan estar más cerca de Dios le tienen temor a la muerte. Nadie se quiere ir de este cuerpecito. Peor cuando uno es así de guapo, no, hombre. No se ve usted en el espejo cuando usted se dice: oh my God, qué belleza que soy. Si usted no se halaga, ¿quién lo halaga, hermano? Es true. ¿Okay? Entonces, hasta la persona más religiosa que pueda haber le tiene miedo a la muerte. Pero Jesús dice: todo aquel que vive y cree en mí, en otras palabras, y está convencido, ¿quién soy yo? Eso es lo que Jesús está diciendo aquí. ¿Okay? No morirá eternamente. Por eso le dice a Marta: ¿crees esto? O sea, en otras palabras, ¿eres mi seguidora por convicción o por conveniencia? Ahí uno se sienta y medita, hermanos, y se queda así como ustedes se quedaron ahorita, miren, en silencio. Porque Dios viene a tu vida y te habla así: ¿me estás siguiendo por convicción o por conveniencia? No, porque si uno lo sigue ahora vivito y le hace creer que le confía y le cree a él está dando garantía de que va a haber ¿qué? Vida eterna. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que Dios no puede ser ¿qué? Burlado. Él conoce nuestros corazones. Él sabe cuántos son sinceros y cuántos no. Por eso nuestra conducta debe de ser, escuche bien, la expresión de una fe no fingida.
Cuando a Marta le dijeron, ¿crees esto? Ella solo dice, sí, Señor, he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Y habiendo dicho esto, ella dice, se fue más rápido que el viento a buscar a María. Y cuando encuentra a María le dice, el maestro está acá y te llama. Y en ningún momento Jesús le dice, por lo menos en este capítulo de Juan, en ningún momento le dice a Marta, ve y busca a María. Pero cuando tú estás llevando un tópico, un tema, y empiezas a analizar y a ver, y dices, yo creo que Marta dijo, no, la que tiene convicción es María. Y si Lázaro va a resucitar, mejor que María hable con el maestro. ¿Comprende? ¿Sí? Yo no sé si tú has visto que hay algunos en tu casa que dicen, no, ve tú a la iglesia porque a ti te escucha el Señor. No, mejor ora tú porque yo sé que Dios a ti te escucha. ¿Y tú? ¿Me están entendiendo? Entonces, nuestra conducta debe de ser la expresión de una fe no fingida. ¿Okay? Vamos a ir a segunda de Timoteo. Con eso yo voy a poner una base un poquito más profunda y sólida en la enseñanza, ¿ok? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 13. ¿Me deja saber cuando esté ahí? Amén. Dice la palabra, verso 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida, que es en Cristo Jesús. La carta va dirigida ¿a quién? A Timoteo, amado hijo. Dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre, de Jesucristo nuestro Señor. Mire, cuando hay alguien que tiene una convicción de quién es Dios y quién es Jesús, ¿cómo se expresa, verdad? ¿Okay? Dice el verso 3, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Mire la expresión de Pablo a Timoteo, la cual, le dice, habitó primero en tu abuela. ¿Cuántas abuelas hay aquí? Una. Repito, ¿cuántas abuelas hay aquí? ¿Solo una? Ok. Algunas, como son jovencitas, no quieren levantar la mano y decir, van a decir que ya estoy viejita. No, es porque tu fe no fingida puede afectar positivamente tus generaciones. Eso es profundo. Pablo le dice, la fe no fingida que hay en ti, Timoteo, primero habitó en tu abuela. ¿Okay? Y también en tu madre. Y le da los nombres de ellas. La abuela transmitió a la hija. Y la hija transmitió a su hijo.
¿Pero qué transmitió? No, transmitió convicción. Porque la fe puede ser fingida, la convicción no. Cuando tú estás convencido, vas a actuar bajo ese convencimiento por fe. Y entonces tus generaciones van a ver eso. ¿Qué? Por eso muchas veces el enemigo trata de que cuando se tenga que hablar de un sacrificio tan importante para el hombre, la religión lo mezcle con tradiciones. Y los que tenemos la convicción de algo tan poderoso, nos quedemos en silencio. No hagamos fiesta, no celebremos. Nuestra celebración debe de ser continua. No solo el domingo pasado, que fue el domingo de resurrección, cada domingo, hermanos. Pero de verdad. ¿Qué? Porque eso va a afectar nuestras generaciones, nuestra convicción y nuestra actitud a través de la fe que tengamos. Amén. Okay. ¿En dónde me quedé? Ayúdeme. Verso 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, conforme a nuestras obras, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó, ¿qué dice ahí? La muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, en otras palabras, estoy convencido, que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oísteis, en la fe, amor que es en Cristo Jesús. Que aquí hay una carta que Pablo le escribe a un discípulo de él, pero a un fiel servidor de Cristo. ¿Okay? Y le manda algunas cosas importantes en su vida. Yo leía esto y veía que hay dos hombres que sirvieron a Dios por convicción, ¿okay? No por conveniencia, sino por convicción. Ambos probablemente tuvieron un encuentro con el Señor. Nosotros conocemos el encuentro que tuvo Pablo con el Señor porque está relatado en la Escritura, ¿verdad? Pablo era un perseguidor de la iglesia, pero tuvo un encuentro que cambió su vida radicalmente. Y de ser un perseguidor se transformó en ser un hombre edificador de la iglesia. ¿Okay? Y sucedió por convicción, porque Pablo era un teólogo en todo el sentido de la palabra. ¿Okay? Era un erudito de las Escrituras.
y está ahí. Pero aquí está hablándole a Timoteo, un discípulo. Él lo amaba, lo veía como un hijo. Pero Timoteo, por alguna razón, había menguado en su obra. Había dejado de predicar, había dejado de anunciar, había pasado algo en la vida de Timoteo. Y Pablo le dice: te pido que avives el don de Dios que hay en ti. Con esto quiero poner una base respecto a la convicción, ¿ok? Porque en todas las personas que de alguna manera Dios le da la oportunidad de tener una convicción de la existencia de Él como Dios, del sacrificio de su Hijo llamado Jesús de Nazaret, ¿okay?, en la cruz del Calvario, y que no solamente murió, sino que al tercer día se resucitó de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Toda persona que tiene o que ha tenido la oportunidad, permítanme un poquito, que ha tenido esa oportunidad, ese privilegio de tener ese encuentro con Dios, y su servicio a Dios no es por conveniencia, sino por convicción. Eso no quita que el enemigo intente persuadirte, desanimarte, confundirte, desviarte. ¿Ok? Para que si algo llegase a pasar en nuestros medios, a cualquiera de nuestros hermanos que estamos acá, que lo hemos hecho por años y que estamos por convicción, no por tradición, no seamos los primeros en juzgar. Porque una cosa que he visto en la iglesia es que lamentablemente la iglesia de un árbol caído hace leña, en vez de ser lo que la Biblia dice, los espirituales, ¿qué dice? Restaurarle. Porque no sea que el siguiente seas tú. Yo estoy parafraseando la enseñanza, ¿ok? Pero nosotros los evangélicos somos rápidos para hacer leña de un árbol caído. Ah, no, se cayó, ese no estaba firme en la iglesia, era un farsante, era un aquí o era un allá. Eso se ve mucho hoy en las redes sociales, hermano. Y por ahí hay uno que nadie sabe su testimonio porque está encerrado por años. Y hoy celebran con grandeza su partida. Pero tú no sabes si estaba por convicción o por conveniencia. ¿Me doy a entender? Porque más claro cuesta persecución y tantas cosas. ¿Sí? Hoy mismo, o ayer o antier, habían mandatarios de las naciones. Tengo que decirlo porque si no lo digo el Señor me va a llamar a cuentas. Bien trajeados, bien bonitos, ¿ok?, rindiéndole tributo a una persona. Pero ellos, los mandatarios, muchos de ellos, están ahí por conveniencia. Porque les conviene que las naciones, los pueblos que ellos gobiernan, piensen y crean que son tremendos cristianos. ¿Me doy a entender? Pero de 100, probable uno. Y no el nuestro. ¿Para qué cree? Claro. ¿Me entendieron? No el nuestro. Pero están ahí por conveniencia. Pero Pablo y Timoteo lo hacían por convicción.
Pero eso no les quitó a ellos que ellos fueran perseguidos, porque Pablo fue perseguido. Pablo sufrió grande tribulación por causa de su fe. Timoteo, en algún momento de su vida, era un joven, según las escrituras, se debilitó y bajó su voz, dejó de hablar del evangelio, dejó que la frialdad llegara a su vida, como muchos de nosotros muchas veces lo permitimos, dejamos que pase, nos acostumbramos al ambiente frívolo de la iglesia o de nuestra casa o de nuestra forma de servir y de buscar a Dios, nos acomodamos y ya no hablamos. Esto va a doler, pero yo tengo que decírselo, ¿ok? Porque cuando tú estás en esa etapa de tu frialdad, no le hablas a nadie del evangelio. No le dices a la gente que tú sabes que necesita un encuentro con el Señor, que tú has tenido uno, que radicalmente cambió tu vida. Y nos amparamos pensando, no, Dios es el que da el crecimiento. El Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Esa es parte de nuestra teología. Y entonces decimos, no, pues que el Señor obre en ellos y nos callamos. Yo le dije que iba a doler, ¿ok? Hasta a mí me duele. Le dije a mi esposa, yo voy a predicar hoy, pero me voy a predicar a mí mismo. Se me fue la que dice, ay, ay, ay. ¿Qué? Pero entonces Pablo le dice a Timoteo, aviva el don, avívalo. No dejes que ese don se apague. Habla del evangelio. Sufre por causa de él. Sufre, no importa que te maltraten y que digan fanático, loco, te roban tu dinero en la iglesia y mira el pastor en qué carrazo que anda, un Toyota que... Pero así critican a los pastores, hermano, y algunos por razón correcta lo hacen. Porque hay unos que están por convicción, pero otros que están por conveniencia. Que al que le quede el abrigo, que se lo sufra, compadre. Pero hermanos, quiero poner una base sólida y con esto cerrar un poco el tema, ¿ok? Timoteo tuvo duda, probablemente sí. Como tú y yo en algún momento la hemos tenido. Pastor, ¿usted ha tenido? Sí, también. En algún momento he tenido duda. Pero le pido a Dios y le oro y le digo, Señor, de verdad, disipa la duda que hay en mí. Perdóname por dudar. No hubo milagro, no hubo provisión, no hubo esto, no hubo aquello. Señor, perdóname por dudar. Timoteo probablemente tuvo duda. Pablo lo motiva a que nuevamente avive su fe. Es importante saber que te puede llegar un tiempo así a ti, en que te debilitas. Tu convicción se ve perjudicada por la duda, por causa de enfermedad, de muerte, de escasez, de tiempos difíciles como los que estamos viviendo. Claro, usted no sabe cuánta gente ahora mismo en la iglesia del Señor de habla hispana está siendo batallada por la duda. ¿Y Dios? ¿Por qué no hace algo? Yo sé que sí. Pero es de humanos
que muchas veces la duda llegue y te haga sentir que Dios se olvidó de ti o no existe. Pero Dios es real y Cristo de la misma manera es real. ¿Cuántos podemos creer que estamos hablando una verdad absoluta? Te hablo a ti, si en algún momento llegó la duda y sientes que el avivamiento que había en ti se durmió, es momento de despertar. ¿Okay? En tiempos como los que estamos viviendo ahora mismo, donde hay frialdad dentro de la iglesia, donde hay cierta tribulación y angustia dentro de la iglesia, aquellos que entendamos que es el momento de un avivamiento personal, tenemos que sacudirnos, mi hermano. Yo le dije que el Señor nos iba a hablar, y en especial a mí. Tenemos que sacudir nuestras chamarritas, hermano. ¿Okay? Es momento de despertar. ¿Okay? No para caer en religiosidad, sino para poder habitar y caminar en la verdad del Evangelio. Dios es poderoso para guardar nuestro depósito. Dios es poderoso para guardarnos en medio de lo que está sucediendo en el mundo. Dios es poderoso. Él lo prometió. ¿Okay? Los que murieron y murieron en Cristo van a resucitar en el día postrero. Lo creemos porque Jesús es la resurrección y la vida. Lo creemos. Los que vivimos, si en algún momento morimos y el Señor todavía no ha venido por su pueblo, tenemos que estar convencidos, no vamos a morir eternamente. Yo le dije a mi esposa, y nosotros hablamos ahí los dos viejitos, no somos tan viejitos, pero así nos tratamos. ¿Okay? Los 20 que tenemos no nos hace viejitos. ¿Okay? Entonces hablamos, yo le digo a ella, mira mija, si yo me voy primero, me dedicas a esta canción. Si tú te vas primero, yo te la dedico. Y le dije, pero no vayas a estar llora y llora, ponme música, le dije yo. Quiero que ¿cómo se dice? Mi velorio, que le llaman, ¿no? Mi funeral, sea alegre. ¿Okay? Yeah. Porque yo estoy convencido, le dije, que si Dios me perdonó y me restauró, yo no voy a morir eternamente. Yo voy a resucitar en el día postrero. Amén. Yeah. Entonces, mi hermano, si nosotros creemos esto, todo lo que está pasando a nuestro alrededor no debe de ser la razón para dejar que se nos apague el fuego. Amén. La que dijo ahí, amén, necesita un cafecito, pero vamos para adelante, mi hermano. Póngase de pie en esta mañana, que dejo la base para seguir la próxima semana, ¿ok? La próxima semana voy a hablar un poquito de la conveniencia, ¿okay? Y para cerrar con broche de oro voy a añadir un poco más de la convicción, ¿ok? Para que entonces analicemos qué somos, iglesia por convicción o iglesia por conveniencia. Espero que escojamos la mejor edición, ¿ok? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Oramos para que de alguna manera, Señor sobrenatural, operes como lo hiciste en la vida de Timoteo. Cuando tu apóstol Pablo llegó y le habló y ministró su corazón para que aquel joven llamado Timoteo pudiese avivar el don que tú habías depositado en él. Así, Señor, oramos el día de hoy. Primero, para pedirte perdón si hemos permitido que la duda o que el enemigo pudiese venir a poner frialdad en nuestro corazón, a acomodarnos en nuestra condición religiosa. Señor, te pedimos perdón. Si en algún instante te hemos buscado por conveniencia y no por convicción, hoy queremos, Señor, pedirte que nos ayudes a tener una fe genuina como la tuvo Timoteo, como la tuvo Pablo.
aunque entendemos por tu palabra que eso produce muchas veces aflicción, dolor, lágrimas, pero creo que vale la pena, Señor, sufrir por el Evangelio. Ayúdanos a tener una convicción de lo que tú eres, de lo que tú has hecho y de lo que tú harás, porque tú eres el Señor, tú eres el Dios Todopoderoso. Y como decía el cántico, Señor, hace unos minutos atrás, te necesitamos, como aquella mujer samaritana. Así te necesitamos. Sacia nuestra alma, nuestra sed. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Llévanos con bien a nuestros hogares. Y que esta semana, Señor, sea una semana de gran bendición, de gran provisión y de gran cosecha de almas para tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga, iglesia. Dale un aplauso fuerte al Señor.